Buenas tardes, estamos en la clase de economía y el tema de hoy es crecimiento y ciclos económicos en México y en Nuevo León. Vamos a esperar unos minutitos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así comenzar la clase.
Buenas tardes, estamos en la materia de economía en general y el tema de hoy es crecimiento y ciclos económicos en México y en Nuevo León. Cuando hablamos de crecimiento y ciclos económicos nos referimos al pulso vital de toda economía, las etapas que marcan su expansión, su auge, su caída y su recuperación. Ningún país crece de forma lineal. Las economías son los organismos vivos, respiran, se contraen y se adaptan a los cambios del entorno. En México, estas oscilaciones han sido parte de constante de su historia económica, desde la apertura comercial en Teclán hasta las crisis financieras y los retos inflacionarios actuales. El país ha aprendido a navegar entre periodos de bonanza y recesión. En este sentido, analizar los ciclos económicos no es un ejercicio académico aislado, sino una herramienta para comprender cómo las decisiones gubernamentales, los mercados internacionales y las estrategias empresariales interactúan en un entorno global cada vez más interdependiente. Nuevo León representa un caso paradigmático dentro de esta dinámica. Su economía intensamente industrial y orientada a la exportación está profundamente ligada al desempeño global. Cuando Estados Unidos crece, Nuevo León prospera. Cuando la economía norteamericana se frena, las plantas manufactureras regiomontanas ajustan turnos de producción y empleo. En esta clase analizaremos cómo los ciclos económicos afectan el crecimiento nacional y regional y cómo las empresas pueden adaptarse estratégicamente a las fluctuaciones del entorno. Comprender estos movimientos permite a los futuros administradores y economistas anticipar decisiones de inversión, identificar señales de cambio y fortalecer la planeación empresarial. El objetivo principal será entender que los ciclos no son enemigos del crecimiento, son su mecanismo natural de ajuste. El éxito está en saber leerlos, gestionarlos y responder con inteligencia productiva.
Introducción a los ciclos económicos y crecimiento. Los ciclos económicos son fluctuaciones recurrentes en el nivel de actividad económica de un país. En palabras simples, son los periodos de expansión y contracción del producto, el empleo y la inversión. Estos ciclos se dividen tradicionalmente en cuatro fases: expansión, auge, contracción y recuperación. Durante la expansión, la economía crece, aumenta la producción, el empleo se fortalece y las empresas invierten más. Es la etapa más optimista del ciclo. Le sigue el auge, el punto máximo del crecimiento, donde la economía opera en plena capacidad, pero también se acumulan presiones inflacionarias. Después viene la contracción o recesión, donde el producto disminuye, el desempleo, aumentan las inversiones, se frenan. Finalmente, la recuperación marca el renacer del crecimiento, la confianza del consumidor y la estabilidad del mercado. El crecimiento económico, por otro lado, es la tendencia de largo plazo de la economía a producir más bienes y servicios, a diferencia de los ciclos. El crecimiento es estructural y sostenido, mientras que las fluctuaciones son coyunturales. La volatilidad económica mexicana es un reto permanente. La dependencia de las exportaciones, las variaciones del tipo de cambio y los precios del petróleo influyen directamente en las decisiones empresariales. Las compañías que sobreviven a los ciclos son aquellas que combinan eficiencia, diversificación y prevención financiera. La enseñanza es clara: los ciclos no deben temerse, sino entenderse. Saben reconocer una etapa de contracción a tiempo, que puede ser la diferencia entre un ajuste temporal y una crisis prolongada. Panorama económico de México y Nuevo León. Para entender el presente hay que leer las cifras con mirada crítica. En 2023 y 2024, México mostró un desempeño mixto. El crecimiento nacional promedio de 1,3% en 2024, reflejando con una desaceleración industrial, producto de la inflación persistente, los altos costos financieros y la caída en la inversión pública. El sector manufacturero nacional, motor histórico del país, se vio afectado por la contracción en la demanda externa y el encarecimiento de los créditos productivos. A pesar de ello, sectores como el automotriz, el energético y el tecnológico lograron mantener la estabilidad relativa gracias al nearshoring y la fortaleza del TECMEC. En contraste, Nuevo León mostró una fortaleza estructural con un crecimiento promedio de 3,47 anualmente y un aumento del 3,8% en el empleo formal durante el 2023. Sin embargo, en 2025, el Estado ha enfrentado su mayor desafío reciente, una caída del 46,3%. Ante el IMSS, derivada de la contracción manufacturera y la organización laboral. A nivel nacional, las tensiones comerciales internacionales, particularmente con Estados Unidos y China, han ralentizado las exportaciones y elevando los costos logísticos. Además, la inflación promedio del 4,5% en 2024 ha limitado el poder adquisitivo de los hogares, frenando el consumo interno. En este entorno, las políticas económicas enfrentan su dilema clásico. Ciclos económicos en México, sus características y efectos. A lo largo de 3 décadas, México ha atravesado múltiples fases de expansión y contracción económica. Analizar su historia reciente nos permite entender cómo los ciclos se repiten, aunque bajo distintas circunstancias. En 1993 al 2000, el ingreso en vigor del Tratado de Libre Comercio. En 2001 al 2003, la recesión impactó en manufactura y exportaciones. Del 2008 al 2009,
La crisis financiera global, contracción severa del PIB, más del 6% con una caída drástica del empleo formal. En el 2020, la pandemia y contracción histórica, el confinamiento global provocó la caída más severa en la producción desde 1932, con cierres masivos de empresas, pérdida de millones de empleados. Y en el 2024, la contracción en actividades secundarias de -1,2% trimestral. Estas etapas revelan que la economía mexicana, aunque resiliente, mantiene una alta sensibilidad a los ciclos globales, la dependencia del mercado norteamericano, que amplifica los efectos externos, mientras que los rezagos estructurales internos como la baja productividad, la informabilidad, agravan las recesiones. Los sectores más golpeados suelen ser los de construcción, manufacturera y comercio, pilares de empleo urbano. Cuando estos se contraen, el impacto social se multiplica. Por el contrario, sectores como la tecnología, servicios financieros y energía renovable tienden a resistir mejor las crisis debido a su flexibilidad y mayor valor agregado. Comprender los ciclos pensados permite anticipar los futuros cada vez. Cada fase deja lecciones sobre lo que debe y no debe hacerse en política económica, la gestión empresarial y planeación regional. La industria manufacturera en Nuevo León, pocas regiones ilustran mejor la relación entre los ciclos económicos y el crecimiento productivo que la industria manufacturera en Nuevo León. Con un peso del 26% en el PIB estatal, la manufacturera es el motor económico del estado. Empresas como Ternium de acero, Kia Motors, Whirlpool, Frisa impulsan no solo la producción local, sino también el empleo, la exportación y la innovación tecnológica. Sin embargo, entre 2024 y 2025, la industria enfrentó una base de contracción derivada de las tensiones arancelarias con Estados Unidos, las renegociaciones en materia de reglas de origen automotriz y la reducción temporal en pedidos industriales que provocaron disrupciones en la cadena de suministro. El impacto fue inmediato: disminución de exportaciones, ajustes en producción y retrasos logísticos. Muchas empresas proveedoras experimentaron dificultades financieras ante el aumento de tasas y escasez del crédito productivo. La respuesta del sector fue ejemplar. Las empresas adoptaron estrategias de diversificación de mercados, incrementando su presencia en América del Sur y Europa, fortaleciendo el contenido nacional de sus productos para reducir dependencia de importaciones. Además, se aceleró la automatización y digitalización de procesos, mejorando eficiencia y reduciendo costos operativos. Mejorando eficiencia y reduciendo costos operativos, este proceso, aunque desafiante, permitió a las industrias sobrevivir a la fase de contracción y prepararse para la recuperación. La lección es clara: la capacidad de adaptación define la permanencia.
Generación de empleo y formalidad en Nuevo León. El empleo es el termómetro más humano de los ciclos económicos. En tiempos de expansión crece a la contracción. En recesión, el desempleo y la formalidad aumentan. En el caso de Nuevo León, la tasa de informalidad del 32,55% se mantiene por muy debajo del promedio nacional, que supera el 55%. Esto refleja la fortaleza institucional y la alta participación en empresas formales en el Estado. Sin embargo, en el año 2025 ha presentado un punto de inflexión. Los registros ante el IMSS cayeron del 46,3% del producto de la contracción manufacturera y la desaceleración de exportaciones, aunque la cifra es temporal, evidencia la vulnerabilidad del mercado laboral ante los choques externos. El desafío principal consiste en diseñar políticas de estímulo a la inversión, incentivos fiscales a la innovación y programas de empleo formal en sectores tecnológicos y de servicios avanzados. La digitalización, la automatización y el nearshoring pueden convertirse en catalizadores de nuevos empleos si se acompañan de capacitación técnica y reformas laborales que incentivan la formalidad. Reflexiones sobre políticas y perspectivas. Llegamos a este punto que es necesario analizar el papel de las políticas públicas frente a los ciclos económicos. En México, la capacidad anticíclica del gasto público es limitada. El margen fiscal reduciendo impide aplicar políticas expansivas amplias durante las recesiones. Por ello, la coordinación entre gobierno, bancos y sector privado es esencial para evitar efectos prolongados que requieren reformas estructurales que impulsen la innovación productiva y la capacitación laboral. Estas reformas deben traducirse en incentivos concretos, créditos accesibles, programas de digitalización empresarial y estímulos fiscales al desarrollo tecnológico. Las oportunidades de estrategias para México y Nuevo León son evidentes. El fortalecimiento del TEMEC garantizando reglas claras de inversión, el aprovechamiento del nearshoring atrayendo nuevas cadenas productivas, la transición energética impulsando la producción sostenible, la industria 4.0 que funciona tecnología, robótica y análisis de datos. Nuevo León cuenta con una ventaja innegable, su infraestructura industrial y su ubicación geográfica privilegiada. La cercanía con Estados Unidos y su red de carreteras, puertos secos y centros logísticos lo convierten en el epicentro natural del crecimiento manufacturero del norte del país. El futuro económico no será de los más grandes, sino de los más adaptables y Nuevo León tiene el potencial para seguir liderando esa transformación. Conclusiones y reflexiones. Los ciclos económicos son inevitables, lo que diferencia a las economías exitosas de las inestables es su capacidad para anticiparlos, mitigarlos y aprovechar sus fases positivas. México ha demostrado resiliencia, pero necesita mayor cohesión entre políticas macroeconómicas y su base productiva. Las crisis resistentes han diseñado que no basta con mantener estabilidad, es necesario generar productividad, innovación y empleos sostenibles. Nuevo León, por su parte, consolida una posición de liderazgo económico regional que su modelo industrial y su cultura empresarial representan una lección de adaptación y visión estratégica. Sin embargo, los retos estructurales como la dependencia de un solo mercado y la desigualdad sectorial deben ser abordados con políticas flexibles y visión de largo plazo. La relación entre crecimiento y ciclo se dialecta con uno existe sin el otro. Los ciclos corrigen excesos, redistribuyen recursos y reactivan la creatividad empresarial. Entenderlos es el primer paso para dominarlos. Como reflexión final, pensemos, los ciclos no deben temerse, sino aprovecharse. Cada crisis encierra una oportunidad de innovación, cada contracción, una invitación a reinventar el modelo productivo y el futuro económico de México. Dependerá de su capacidad para convertir la volatilidad en ventaja competitiva. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta o duda, estoy por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias. Buena tarde.